La segunda participación en este panel de experiencias es una exposición colectiva de Mario Jesús Santiago Maldonado, María del Rosario Rodríguez Guzmán y Juan Manuel Santiago Maldonado, de la Escuela Superior de Educación Física. Esta ponencia tiene como título Principales riesgos del uso de herramientas tecnológicas y educación híbrida, estrategias para la continuidad de las actividades. Adelante, maestro Mario Santiago, con su presentación. Gracias, ya estoy compartiendo. Buenas tardes. Bueno, como bien lo dijo ahorita el profesor Carlos, los principales riesgos del uso de las herramientas tecnológicas y educación híbrida. Una de las cosas que ha saltado, si bien a todos nos agarró en su momento, como se dice vulgarmente, con los dedos en la puerta, cuando viene el COVID-19, fue el implementar este tipo de tecnologías para la educación en línea. Sin embargo, muchas veces quedamos descuidando el aspecto de la seguridad y la seguridad en los diferentes ámbitos. Si bien las tecnologías en el aula o aplicadas en la educación no es nada nuevo, con el COVID-19, como habíamos comentado, sí se tuvo que acelerar mucho este tipo de procesos. Entonces, bueno, al modificar esta forma en la que se imparten las clases, pues muchas veces se dejó en manos de cada una de las instituciones que tomaron la decisión de la plataforma que iban a utilizar, aún así contando con una plataforma como en este momento las herramientas de Google para educación normal o básicamente para toda la Secretaría de Educación Pública o por lo menos la autoridad educativa en la Ciudad de México. Y a su vez, cada institución dejó en manos de los docentes que nos comunicáramos y que tuviéramos la oportunidad de darle continuidad a las actividades con las herramientas que quisiéramos. Entonces hubo profesores que si bien utilizaron Moodle, Meet, hubo otros que utilizaron su correo electrónico e incluso su WhatsApp, y además lo hicieron de manera con herramientas personales, lo cual obviamente dificultó y conllevó a muchos riesgos dentro de ellos. Ya, ¿por qué? Pues porque no había protocolos ni conocimientos en materia de seguridad, que de hecho todavía no hay o no se ha permeado adecuadamente en todas las instituciones de educación normal. ¿Cuáles son los principales riesgos que pudimos detectar? El uso de Internet en sí ya es un riesgo, no hay una limitación sobre lo que podamos ver y mucho menos lo que podemos compartir con nuestros alumnos. Se ha dado el caso de compañeros que han querido poner un video posiblemente educativo, pero como tiene derechos de autor, buscaron otros tipos de alternativas y resulta que esos enlaces muchas veces venían contaminados con algún virus, con algún sitio incluso, pues sí, un sitio para adultos. Las aplicaciones web igual pudieron tener estos tipos de elementos. Las mismas aplicaciones no instaladas desde la misma tienda, incluso aplicaciones que han estado en la Play Store o en Google Play, se han detectado que han robado información. Si podíamos poner una aplicación de cualquier otro sitio, pues todavía no teníamos ningún tipo de control con respecto a ella. Y entendemos muchas veces que el software que utilizamos en cada una de las escuelas lo hacen de manera ilegal, pues como no se cuenta con el presupuesto suficiente, se busca la manera de craquear, liberar estos programas para poder utilizarlos sin pagar. Eso obviamente muchas veces conlleva que tengan código malicioso que pueda afectar a los equipos y a la seguridad tanto de los docentes como de los alumnos. Entre estos riesgos, obviamente, se encuentra el robo o suplantación de identidad, que normalmente lo hacen con las técnicas de phishing o smishing. El hecho de que tengamos en las escuelas laboratorios compartidos, muchas veces sin los protocolos adecuados, cualquiera puede llegar a meter una memoria USB, puede dejar su sesión abierta y eso obviamente conlleva una brecha de seguridad importante. Se han dado también los casos de tener un ciberacoso o ciberbullying, el cual consiste en molestar a las personas por alguna situación. Han hecho fotomontajes, los famosos memes los han compartido en diferentes redes sociales y no existen protocolos adecuados para detenerlos. También los alumnos sufren muchas veces de alteración de la realidad por un fenómeno que se conoce como infoxicación. El hecho de que el maestro no sea capaz de mediar los elementos que están en línea, pues el alumno tiene muchísima información, pero muchas veces no es información de una fuente confiable. También se ha dado el fenómeno de la adicción digital.
alumnos mucho tiempo con algún dispositivo electrónico, sin posibilidades de movimiento, condiciones de hacinamiento, que obviamente va en decremento de su salud. El sexting, esta práctica que se ha estado dando ya desde hace varios años, sin embargo, recordemos, igual en las escuelas normales, nuestra población toda es mayor de edad. Sin embargo, cuando se da este fenómeno en educación básica, es un tema más relevante y que lleva incluso a situaciones penales, el momento de los famosos packs que se pueden compartir y se comienzan a viralizar en diferentes espacios. Y obviamente, pues, exponer este tipo de riesgos a nuestros alumnos por no verificar en un enlace o bien no tener un material adecuado de autoría propia que asegurara esta situación con los alumnos. Por ello, nosotros se está trabajando, no se ha concluido, un plan de continuidad institucional en la cual estamos en las primeras fases, que es la identificación, medición y clasificación del riesgo. Como mencionaba hace unos momentos, no es lo mismo el hecho de que pudieran compartir un pack con un mayor de edad o que se lo pasen entre ellos, a que un mayor de edad tenga acceso a algo que se cataloga como pornografía infantil, ¿no? Por estar trabajando en educación básica. Las implicaciones legales y las sanciones obviamente son muy distintas. Por eso hay que primero identificar a qué riesgos estamos expuestos, cómo medirlo, qué tanto impacto tiene, para así poderlo clasificar y tomar las acciones correspondientes, que es justamente el establecimiento de los protocolos en apego a las normatividades, por lo menos nacionales. Con este mismo ejemplo, pudiéramos hablar de la Ley Olimpia, y con esto generar un manual de prácticas interno que nos permita tener una guía de cómo actuar en el momento de que suceda alguna de estas situaciones. Asimismo, el establecimiento de programas de educación digital en la comunidad para docentes, para administrativos, para personal directivo y obviamente para alumnos dependiendo del nivel académico en el que se encuentren. En el caso de la seguridad personal e institucional, es necesario habilitar, en el caso de la cuenta institucional, la autenticación en 2 pasos, la separación de redes sociales personales y laborales, es decir, no mezclar nuestro Facebook personal con un Facebook de manera laboral, o bien un blog personal a un blog que pudiéramos obtener de Google Sites, o bueno, en este caso de Blogger, que también forma parte de la suite de Google. El establecimiento de normas y lineamientos para la comunicación docente-alumno, estandarizar las herramientas a utilizar, es decir, en el caso de la autoridad educativa tenemos las herramientas de Google, pero no todos las ocupan. En un estudio que se hizo previo, menos del 50% de los docentes ocupamos estas herramientas de manera cotidiana. Hay quienes están acostumbrados a otras herramientas y gran parte de los docentes ni siquiera ocupa alguna herramienta digital, pero a final de cuentas esto se va a seguir masificando y mientras más sigan las generaciones, mayor uso de las tecnologías nos vamos a ver forzados a utilizar. Establecimiento, y esto ya un poquito más en la parte técnica, establecimiento de listas blancas y negras para el acceso a la infraestructura de red. Entendemos muchas veces que los profesores quieren conectarse como si fuera su casa, pero eso conlleva muchos riesgos y por lo tanto se deben de establecer protocolos de seguridad mínimos necesarios para que puedan establecer conectividad con la institución y no afectar los trabajos administrativos, académicos y mucho menos la seguridad personal. Obviamente eso conlleva también o necesitaríamos una segmentación de la red y hacer auditorías por lo menos internas de manera periódica para garantizar la continuidad de todos aquellos elementos que se están llevando a cabo en la institución. Por último, tenemos estos puntos que a manera de conclusión debe ser muy puntual, que sería primero la división entre lo que debería ser y el personal que debería operarlo. A veces piensan que los que estamos en el área de informática tenemos que saber todo y no es así. Tampoco existe un proceso de reclutamiento y de selección de personal, el cual se contrata a personal calificado para hacer este tipo de cosas. Muchas veces, igual y me quedo con la palabra, pero si sabes prender la computadora, pues te vas a informática, ¿no? Y ya con eso es suficiente, cuando conlleva un proceso mucho más largo. Otra de las situaciones es la situación económica. Mientras como tenemos en el caso de la educación normal, tenemos terciarizado los servicios de red, los equipos de cómputo y de seguridad, en la institución no contamos con ninguna forma de poder administrar este tipo de equipos. ¿Esto qué nos conlleva? A que dependemos totalmente de un tercero y no obedece muchas veces a las necesidades específicas de cada institución.
La falta de presupuesto para el desarrollo e implementación de las soluciones tecnológicas. Hay veces que sí, podemos ir a algún lugar, nos pide un usuario y contraseña, y a veces para las autoridades muchas veces es muy fácil decir, necesitamos algo igual, y aunque tengamos los conocimientos, conlleva un gasto adicional que muchas veces las escuelas no tienen la capacidad de ejercer ese presupuesto para obtener los equipos mínimos necesarios para poder operarla. Y por último, es la falta de desarrollo y difusión de las leyes y manuales de procedimiento que nos van a permitir actuar en algún momento ante alguna contingencia y no interrumpir las situaciones académicas. Se ha dado el caso de diferentes tipos de acoso, pero que nadie se entera porque no sabían cómo operarlo. Muchas veces también se ha dado el fenómeno de que los alumnos o alguna situación afectada miente en las declaraciones para afectar a los docentes o a compañeros, y como no existen estos protocolos, lo primero que hacen antes de investigar es separarlo del cargo, situación que pone en desventaja tanto a la persona que es acusada como al acusado, ¿sí? Entonces, bueno, por mi parte sería todo, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de contestarlas. Gracias. Gracias, maestro Mario Santiago. Hay muchas felicitaciones en YouTube para usted, y la primera pregunta sería, ¿cuál o cuáles son, en su perspectiva, los mayores desafíos que el docente enfrenta en la modalidad híbrida, ya que el uso de las herramientas cambia de forma constante? Una de las situaciones que hemos visto, y retomando un poquito lo que decía la profesora en la ponencia anterior, es la falta de infraestructura. El hecho de que las escuelas no pudieran contar con presupuesto que lo puedan autoejercer, limita mucho al momento de desarrollar y que tanto alumnos como docentes tengan acceso a la conectividad mínima necesaria. Eh, por otro lado, en el caso de educación básica, además de la infraestructura, eh, como bien dice, las aplicaciones, una aplicación que estamos enseñando hoy, el día de mañana la página ya no existe. Entonces, creo que se deben de preparar, de desarrollar los cursos de formación necesarios, pero para trabajar no de manera específica en una aplicación, sino de una manera en cómo trabajar una herramienta didáctica. Es decir, si vamos a ver exámenes, podemos encontrar millones de aplicaciones que nos hacen un examen más interactivo, pero tener el conocimiento básico de cómo realizar un examen de este tipo y no basarnos únicamente en Classroom o en Kahoot o en alguna aplicación en específica. Muy bien. Uno de los riesgos de la educación híbrida es la pasividad de los que reciben la información. ¿Qué habilidades específicas promueve la educación híbrida en el alumno? Depende del nivel educativo del que estemos hablando. En el caso que puedo hablar más, porque es donde más experiencia tengo, es en la parte de educación superior. Puede generar tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas que podemos encontrar es que se forman mucho los chicos en esta parte de autogestión. Deben de organizarse, esta organización que deben de tener para llevar a cabo sus tiempos. Yo utilizo mucho diferentes herramientas y se les va dando los tiempos necesarios para que tengan ese conocimiento y tengan la habilidad de desarrollar el producto que se les está pidiendo. Eh, una de las situaciones que muchas veces hay es que el maestro copia o trata de emular lo que aprendió de algún otro docente, pero al no tener el conocimiento, pues es también muy fácil como docentes, aquí está la tarea, que lo hagan, pero sin explicar cómo se utiliza la herramienta. Y eso obviamente genera mucha confusión en los chicos. Pero creo que la educación híbrida, además de esta parte de autogestión, la parte autónoma, que tiene que desarrollar el alumno, puede ser muy enriquecedora también. Muy bien. Agradecemos su participación, maestro Mario Santiago, con la ponencia Principales riesgos del uso de herramientas tecnológicas y educación híbrida, estrategias para la continuidad de las actividades. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.